días a usted que está en casa en esta hermosa mañana. Nos da mucho gusto poder llegar hasta la intimidad de su hogar llevando el mensaje de la palabra del Señor. Y quiero entonces invitarle a que su Biblia pueda tener el espacio del Evangelio según San Mateo capítulo 10, versos 40 al 42. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de esos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto digo, que no perderá su recompensa. El tema a considerar en esta mañana es: los que sirven a Dios son recompensados. Nótese bien, los que sirven a Dios son recompensados. Lo mínimo, lo pequeño, se hace grande. Compartir un vaso de agua, ¿qué requiere ese acto? Requiere entonces que la persona que necesita ayuda, apoyo, se le abre la puerta, se le atiende, se le escucha y entonces se comparte hasta el tiempo disponible que pueda retirarse de casa. Esta es la interpretación del vaso de agua cuando alguien está a disposición al servicio de otro. Un pedazo de pan, compartir los alimentos. En estos dorados tiempos, los alimentos son precisamente una de las razones por las cuales hemos visto la extrema pobreza con personas que posiblemente no hayan amanecido con el desayuno del día de hoy. Qué tremendo es esto, recordar la situación que vivimos en este país, Guatemala. Podemos entonces decir que tenemos también índice de desnutrición, donde hace falta el compartir los alimentos. El que tiene más deberá compartir con el que tiene menos, que es a la inversa. Mejor si desaparecen los menos y se quedan solo los más. Es lo difícil de entender entonces el sistema de vida que nosotros tenemos en nuestro país que vivimos. Por eso dice la palabra: un pedazo de pan, algo en fin que ayude al prójimo, al que me necesita, se convierte en la prueba de nuestra fe. A ver cuánto estamos dispuestos a dar lo que Dios nos ha compartido. No basta solo con decir Señor, Señor, cumplir con obras y de verdad la voluntad del Padre. Aquí viene la expresión aquella que dice: no todo el que me dice Señor, Señor. Óigase bien. Servir es hacer una misión. Nótese bien eso. El misionero se convierte entonces en un sirviente, el que sirve a los demás sin esperar nada a cambio de ellos. El que entonces ahora es el enviado, dice acá, el enviado es como el que envía. El enviado en este lugar es Jesucristo. ¿Sí? Él es entonces el apóstol de apóstoles. Nótese bien. El enviado es como el que envía. El compromiso. De ahí la expresión apostolado. Apostolado es aquel que sirve al Señor. Nótese bien. Aquel que está dispuesto a entregar todo por amor al Señor. Dejarlo todo por amor al Señor. Ahora, dice ahí, el enviado es como el que envía. El mismo Jesús está enviado por el Padre. El mismísimo Señor fue enviado por el Padre. Y además, Él envía a los apóstoles. Envía a cada uno de ellos a cumplir su misión, a hacer la misión. Jesús entonces es el promotor de las misiones. Es un movimiento que partiendo del Padre llega hasta los mensajeros de Jesús. Su envío es un acontecimiento divino. Óigase bien esto.
Es un movimiento que partiendo del Padre, es decir, viniendo como promesa, como pensamiento, como idea, como regalo de Dios, llega hasta los mensajeros de Jesús, aquellos hombres a los cuales Él escogió, 11 apóstoles, que son los mensajeros de Jesús. Su envío es un acontecimiento divino. Por eso ellos deben cumplir con la voluntad del quien los está enviando. ¿Sí? Los profetas, dice la palabra del Señor que los profetas también son hombres de Dios. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa al profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Nótese bien, servir entonces es hacer una misión. Los profetas son hombres de Dios, que han sido inspirados por Él y que por propio conocimiento y experiencia enseñan de Dios. Sin ser apóstoles ni discípulos de apóstol, ancianos supervisores con un cargo de jerarquía. Nótese bien esto. No tienen ellos más que solamente la obediencia hacia Dios. El profeta es entonces el que recibe la palabra de Dios de arriba y la entrega al pueblo. No tiene que agregarle ni quitarle a la palabra. El profeta tiene dos cosas muy importantes que hacer: anunciar lo bueno que es Dios, pero también debe denunciar la injusticia. Nótese bien, la iglesia entonces, si hace labor profética, debe ser una iglesia que denuncie la injusticia, no que calle, no que otorgue. Nótese bien esto, que han sido inspirados los profetas por Él y que por propio conocimiento y experiencia enseñan de Dios. Es decir, ellos conocen de quién hablan, por qué hablan y por qué lo dicen. No van a inventar cosas que no son, porque hay aquel que invente cosas, falso profeta. Y experiencia, dice, enseñan de Dios, porque ellos viven esa palabra, porque ellos están con Dios, porque ellos reciben inspiración de Dios. No van a hablar por su propia cuenta, ellos hablan en nombre de Dios. Nótese bien, enseñan de Dios sin ser apóstoles, discípulos de apóstol, ancianos, supervisores con un cargo de jerarquía. Nótese bien, qué importante. ¿Quiénes son los justos? Los justos son los que se han acreditado en la comunidad con su vida ejemplar. Una persona que ha dado buen testimonio de su acercamiento a Dios. Una persona que ha cuidado su reputación delante del Señor. Una persona que no se avergüenza de hablar del Señor. No, ni de testificar. Es aquella persona que se para por las calles. Es aquella persona que habla a la humanidad diciendo: yo era o yo fui de esta manera, pero Dios me sacó del lodo cenagoso, me sacó de la inmundicia. Qué maravilloso recordar esto. Es muy importante poder recordar que los justos son los que han acreditado a la comunidad con su vida ejemplar. Personas muy sencillas, personas que tienen mucha humildad de parte de Dios, ¿sí? Con su fe activa en el amor. En el amor. Su servidor fue miembro de una iglesia presbiteriana llamada Peniel. Cuando fui nuevito, yo recuerdo que habían hermanos que tenían ese don maravilloso. Sencillos, humildes y amorosos. Fueron mis maestros. Ahí aprendí como miembro nuevo de esta amada iglesia. Y a veces los recuerdo y digo: Señor, gracias, porque me permitiste conocer hermanos llenos del amor de Dios, hermanos maravillosos que servían a la iglesia sin ningún interés particular, servían porque amaban la obra del Señor y lo hicieron con gozo, con alegría en su corazón. Jamás voy a olvidar mujeres y hombres de oración
que doblaban sus rodillas y se humillaban ante Dios y buscaban la voluntad del Señor. No voy a olvidar entonces el primer culto que asistí a Iglesia Peniel. En aquel entonces para mí fue una escuela como miembro de esta iglesia. Ahí es donde nosotros nos formamos en las iglesias, cuando vemos el corazón de las personas que están sirviendo, cuando vemos el amor que en ellos hay, el ejemplo de humildad, como dice, con su fe activan en el amor. No tienen ningún cargo de jerarquía, ni tampoco tienen, como los profetas, una misión con carisma en la enseñanza, sino un sentido ejemplar para la vida práctica. Son ejemplares en su acercamiento a Dios. Los pequeños, es decir, la expresión pequeños, ¿sí? Cualquiera que dé a uno de estos mis pequeñitos, los pequeñitos, o sea, los sencillos discípulos de Jesús, que no tienen una posición de primer orden en el cristianismo. No hay allí, este es el primero, este es el segundo y este es el número 11. No dice ahí. Ya que en apariencia, dice ahí, en ellos el milagro de la fe es especialmente grande. Vaya si no. Hechos capítulo 3 menciona esa expresión. Pedro y Juan iban a la hora de la oración, a la hora novena, al templo. Y en el pórtico, en la puerta llamada la Hermosa, hay un hombre allí necesitado de Dios, necesitado de comer, alimentarse, paralítico. Posiblemente no, era un cojo de nacimiento. Estaba ahí entonces pidiendo recibir una moneda de los que entraban al templo. Un acto de misericordia. Y Pedro y Juan, como no llevaban nada en el cinto, no llevaban nada, le dicen a aquel hombre: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, te levantas. Le tendieron la mano, lo ayudaron e inmediatamente aquel hombre le fueron afirmados sus rodillas, sus músculos, sus tendones, sus nervios, y no había movimiento. Se levantó ese hombre dando gracias a Dios, alabando y saltando en el templo, y toda la gente decía: ¿no es este el que estaba sentado allá pidiendo limosna? La gente quedaba maravillada. Esa es la expresión que dice acá. Tienen, como dice, una misión con carisma en la enseñanza, sino un sentido ejemplar para la vida práctica. Los pequeños, o sea, los sencillos discípulos de Jesús, que no tienen una posición de primer orden en el cristianismo, en ellos el milagro de la fe es especialmente grande, ya que con apariencia no aportan condiciones exteriormente favorables. Es decir, hombres del vulgo, diría la expresión, hombres sencillos, no de letras, favorables, formación, estado distinguido, influencia y poder, deben ser especialmente queridos por la comunidad, han de ser cuidados por ella con una viva solicitud. A ellos la gente les escuchaba. A ellos no necesitaban hacerle una invitación para que llegaran otra vez. La gente lo buscaba. Y eso es muy importante. Sus necesidades eran resueltas en ese momento. Es decir, todo lo que ellos podían pedir al Señor tenían la facilidad. Si no recuerden la expresión de Marcos 16:15. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Porque no envió Dios al mundo a juzgar, a su Hijo a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y estas señales seguirán, dice, a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Si comieren o bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Hollarán serpientes, hollarán escorpiones. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Esa es la enseñanza de los discípulos, de los más pequeños, los más humildes, los más entregados a Dios, que Dios hacía cosas grandes, maravillosas, cuando ellos buscaban de Dios juntos. En los justos y los pequeños
se mide la recompensa. El enviado es como el que envía. Óigase bien esto. El enviado es como el que envía. Es decir, esa unión al Hijo, esa unión al Padre, esa participación gloriosa del Espíritu Santo en la vida del que ha sido enviado. Aquí significa que quien acoge hospitalariamente en su casa al profeta itinerante es por ello equiparado el profeta y obtendrá, dice, la recompensa que corresponde al profeta. Antiguo Testamento. Un profeta que es mandado a un lugar en tiempo de escasez y de hambruna. Llega a la casa de una mujer que solamente tiene para la comida del día y mañana no tiene para más. Y todavía el profeta le pide que le dé una torta de harina, un pan de harina. Ella dice, pereceremos, moriremos de hambre. Pero aquella mujer entregó lo que tenía, compartió lo que tenía y Dios le multiplicó de una manera muy especial. Le multiplicó el Señor el harina de su vida, el harina que le servía para alimentarse y no le faltó. ¡Qué bendición! ¿Tuvo recompensa de profeta? Sí. Obtendrá la recompensa que corresponde al profeta. Lo mismo se puede decir del justo. Se le ayuda solo para ser discípulo, quizás solo se le da un vaso de agua, puesto que tiene la dignidad de discípulo. El mismo Jesús viene con él y por tanto viene la recompensa. Viene la recompensa. Nótese bien. Tanto el justo, tanto como el profeta, recibe recompensa. Envío y encargo, enseñanza y hechos milagrosos, persecuciones y confesión, esperanza y muerte. Todo eso hace el enviado como al que envía, el apóstol como Jesús. Esto corresponde a la realidad de hoy. ¿Cómo estamos nosotros hoy necesitados de justos y profetas en nuestro tiempo? Que se levanten, que digan y hagan como la iglesia primitiva en Hechos, que entregaban sus bienes y los colocaban a los pies de los apóstoles y nadie decía tener más que otro, tenían las cosas en común. Y el Señor dice ahí, en el Señor todos alcanzaban y comían juntos, nadie padecía necesidad. Cuenta la historia en Ginebra, Suiza, que Juan Calvino aplicó los principios bíblicos al Estado. Y en aquel Estado donde se aplicaron los principios bíblicos que hoy recordamos, no había pobreza, no había mendicidad, no había falta de trabajo, no había escasez, por lo tanto no había ladronismo, no había violencia, no se mataban unos a otros para quitar los bienes a otros, no. Todos vivían una vida en comunidad. Había fuente de trabajo, había entonces sustento económico, nadie decía padecer. Eso es lo que la historia menciona en ese tiempo. Por eso dice, envío y encargo, enseñanza y hechos milagrosos, persecuciones y confesión, esperanza y muerte. Todo esto hace al enviado como al que envía, al apóstol como Jesús. Esto corresponde a la realidad de hoy. En esta parte del nororiente, ¿sí?, cuando enviaron a los primeros pastores a predicar en esta región, ellos sufrieron en carne propia en este lugar. Algunos de ellos no les vendían en las tiendas porque los insultaban. Otros no eran bien vistos por servir a Dios, por buscar a Dios. ¿Y sabe qué es lo más
maravilloso recordar que ellos, ¿sí?, su sustento eran 4 centavos de aquel entonces. 4 centavos. Y ellos tenían que ver cómo cubrían sus necesidades. Pero Dios nunca los desamparó. Dios nunca los dejó, los ayudó, porque eran misioneros de parte de Dios. Y eso es muy importante. No le estaban poniendo precio a lo que hacían, sino que ellos, por vocación de servicio, por llamamiento divino, por parte de Dios, hacían su labor. Caminaban en bestia, a pie, en las montañas, en las aldeas, en los caseríos, predicando el Evangelio de Cristo. ¡Qué maravilloso! Envío y encargo, enseñanza de la palabra y hechos milagrosos, persecuciones y confesión, esperanza y muchas veces la muerte. Todo eso hace que el enviado, como el que envía, dice, todo esto hace el enviado como el que envía al apóstol como a Jesús. Esto corresponde a la realidad de hoy. En conclusión, servir al necesitado sin esperar nada a cambio tiene su recompensa. El cristiano hace la diferencia en su comunidad, es conocido como un creyente, se distingue de los demás, sirve, ayuda, colabora con todo su corazón, aunque no reciba la palabra. Gracias por el favor hecho. Por eso me encanta el himno que dice: gozo da servir a Cristo. Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hiciste. Señor, ¿cuándo fue que te vimos enfermo y te visitamos? ¿Cuándo fue que te vimos en la cárcel y vinimos a ti? ¿Cuándo fue que te vimos que no tenías ropa y te dimos para cubrirte? ¿Tenías hambre y te dimos para comer? ¿Tenías sed y te dimos para beber? Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Esa es la consigna final de la recompensa de Mateo 25. A los de su izquierda, el Señor les va a decir: malditos. A los de su derecha les dirá: benditos. Mateo 25. Ahí está la venida del Hijo del Hombre. Cuando Él venga, recompensará, dice la palabra, a cada uno según haya sido su obra. Por eso, nunca se olviden aquellas personas, ¿sí?, que han servido con su corazón y han ayudado a otros. Nunca. Hay muchas personas que hacen memoria diciendo: este amigo, este compañero, este hermano, este familiar, siempre fue bien derecho con nosotros en cuanto a su actitud. Nunca nos dejó y nos ayudó. Puede decir esto. Esto es muy importante. Si practicamos la cristiandad, si somos creyentes en Cristo Jesús, estamos comprometidos con la palabra. Porque esa palabra que hoy recibimos nos habla que la recompensa la da el Señor. No es en esta tierra. No es en cuestiones materiales. Es en humillación, en servicio y en lo divino que viene de parte de Dios. Oremos. Padre, gracias por esta palabra que tú nos has provisto. Gracias porque hoy, hace 8 días, nos hablaste del sufrimiento, del dolor, de las persecuciones y lo que se sufre en la obra, que no es fácil, pero que ahora que estamos recordando este pasaje, Señor, tenemos recompensa de parte de ti, Señor. Gracias por todos aquellos siervos tuyos que se dedican al servicio de tu obra sin esperar nada a cambio. Aquellos hombres, Señor, que hacen la lucha por sostenerse, animarse el uno al otro y apoyarse. Gracias, porque sé, mi Dios, que habrá recompensa tanto para los siervos, tanto a los que hacen labor profética, antes a los que hacen también, Señor, que son humildes, que son pequeños en tu reino. Señor, te pido por estos pequeñitos, te pido
por estos que hacen obras maravillosas en bien de la humanidad y que te sirven con todo su corazón, Padre. Levanta hombres y mujeres por ese servicio a tu obra y permite que tu obra se extienda cada día más y más sobre la paz de esta tierra. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.